Hola amigos de YouTube, les habla Cosers, esta vez para darles unos consejos para evitar que tu PC esté lenta. ¿Aquí no le ha pasado que compras una PC con el sudor de tu frente y a cabo de un año abrir un simple documento Word es casi una tortura? El mal uso que le damos a las PCs acaba por pasarnos factura después, pues le dejaré algunos consejos para evitar estos problemas. Primero hablaré de los virus, son lo principal que debemos de controlar, ya que estos provocan la lentitud de la PC. Trata de usar un buen antivirus. Existen varios gratuitos, pero el mejor antivirus es uno mismo, o sea, tratar de solo dar clic a enlaces que conozcas. Y prioriza ser cuidadoso con tu correo. Segundo hablaré del registro del sistema. Es el lugar donde el sistema operativo guarda todo lo que has hecho. Lo explicaré como si fueran historiales de lo que has hecho, cómo instalar o desinstalar un programa. Después de un largo tiempo, nuestra PC se llena de estos registros y ocasionan lentitud. Les recomiendo el limpiador de registro CCleaner. Entonces, un ejemplo sería entrar al CCleaner. Tenemos acá el CCleaner, vamos a registro y le damos a escanear nuestros problemas. Va a cargar al 100%, va a detectar todos los problemas que tenemos y le damos a arreglar. Eso sería todo lo que tenemos que hacer. También podemos borrar todos los archivos temporales dándole a analizar. Cuando termine de dar analizar, le dan correr cleaner. Y eso sería todo para poder optimizar tu computadora. Tercero, el inicio de tu PC. O sea, los programas que arrancan ahí mismo prendes tu PC. Ese es un consejo para personas que tienen un poco de habilidad en sistemas, ya que podrías ocasionar peores problemas que la lentitud que tenía tu PC. Entonces, abrimos lo que es msconfig. Vemos 5 pestañas y vamos a lo que es inicio de Windows. Ahora, acá vas a ver varias líneas tildadas. Lo único que tienes que hacer es leer lo que crees que no debería de arrancar a la hora de prender tu PC, destildarla y a la hora de haber destilado todos los que tú crees que no deberían de arrancar, le das a aceptar o aplicar, ¿no? En mi caso le voy a dar a aceptar porque no quiero modificar ninguno. Y con eso trataríamos de optimizar la velocidad de tu PC a la hora de prenderla y quieras darle un determinado uso, ¿no? Cuarto, tenemos que cuidar nuestro disco duro, porque ahí se almacena toda la información. Imagínense un cuarto desordenado en el cual tratamos de encontrar algo, pues será difícil encontrar lo que buscamos. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a desfragmentar lo que es el disco duro. Eso sería una especie de sinónimo de lo que sería ordenar el cuarto. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir, si tienes Windows 7, escribir desfragmentador y sale este cuadro. En caso contrario de que estuvieras en otro sistema, le puedes dar en equipo, te vas al disco duro, le das clic derecho, propiedades y te vas a herramientas y verás que acá dice desfragmentar ahora. Le das clic ahí y sale el mismo cuadro. Ahora en mi caso sale 0%, 0%, porque lo acabo de hacer hace poco. Entonces, en este caso les va a salir un porcentaje distinto a la hora de poner analizar disco. Cuando le dan a analizar el disco va a comenzar a buscar todo el desorden que tiene. Solo esperan a que llegue al 100%. Como verán ya acabó y continúa 0% porque yo ya lo había hecho anteriormente. Cuando le salga un porcentaje distinto a 0 después de poner analizar disco, lo que van a hacer es darle clic a desfragmentar disco. Cargará un tiempo y solo les queda esperar y de ahí luego le dan cerrar. Con eso ya habrán ordenado la información que tiene su disco duro. Como quinto consejo sería decirles que tengan su escritorio lo más limpio posible, ya que cualquier programa que esté en el escritorio va a arrancarse a la hora de prender la PC. Entonces, como ven, mi escritorio está totalmente limpio, solo tengo una carpeta. Ahora, es más, peor los programas que tengan que ver con el rendimiento gráfico. Estos programas
hacen que la tarjeta gráfica arranque desde que prendes tu PC, y eso origina mucho más tiempo de prender la PC. Entonces, consejo: no programas en escritorio. Y por cierto, los accesos directos no interesan porque solamente son rutas de llegada, ¿no?, a otros programas, y no ejecutan nada, ¿no? Entonces, no importa cuántos accesos directos tengas, esto no va a afectar a la velocidad de prendido de tu PC. Mi sexto consejo sería, bueno, con un poco de presupuesto, comprar una mejor memoria RAM. Siempre la memoria RAM va a determinar la velocidad que tiene tu PC. Bueno, espero que les haya agradado el video y que les haya ayudado los consejos. Si es así, dale me gusta y pon los favoritos. No te olvides de suscribirte acá arribita. No te olvides acá en el microprocesador. Trata de suscribirte para que te lleguen los nuevos videos que voy a ir haciendo de hoy en adelante. Entonces, me despido con esto y hasta la próxima. Nos vemos. He aquí los componentes principales que pueden tomar en cuenta. Está el microprocesador, está la memoria RAM, está la placa madre, está el disco duro y está la tarjeta gráfica de video.